Bueno, vamos a continuar con nuestro libro de Cleopatra. Vamos a iniciar el capítulo 4. Vamos a ver lo que es el capítulo 4. Un vínculo poderoso. Si en Roma había convulsionado los cimientos de la política y la sociedad, en Tarso estaba decidida a hacer historia. No se había derrumbado. Había conseguido superar aquella horrible pesadilla y ahora Cleopatra se entregaba nuevamente a su reino. Tenía tantas cosas por hacer. Un afán constructor parecía espoliarla y animarla a superar el cansancio que todavía arrastraba. Los faraones del pasado habían legado a Egipto grandes obras arquitectónicas que pervivían como un testimonio de su grandeza. Cleopatra pensaba seguir su estela y levantar frente al puerto un magnífico templo en honor a César. Tenía también previsto acabar las obras de su padre, que su padre había emprendido en Edfú, un templo comenzado en tiempos de Ptolomeo III en la ribera occidental del Nilo. Los proyectos se le acumulaban y la reina parecía hacer con ellos honor a su nombre. Cleopatra significaba la gloria del Padre, o en general, gloria a sus antepasados. Y durante toda su vida, ella intentaría cumplir esa promesa. Aquellos grandiosos planes podían interpretarse también como un acto de fe en medio de un presente sembrado de incertidumbre. Desde su llegada a Alejandría, los problemas no habían hecho más que sucederse. El asesinato de César la había dejado en una situación delicada. Sin su valedor y aliado, ¿cuál sería el destino de Egipto y de Cesarión? Era sin duda un tema del que ocuparse, aunque no el más urgente en ese momento. Según sus informantes, los asesinos de César habían huido y Roma se hallaba sumida en el caos, sin una figura fuerte capaz de estabilizar la situación. El puesto vacante dejado por el imperator se lo disputaban ahora Octavio, heredero legítimo de César, y su lugarteniente Marco Antonio. Cleopatra conocía a este. Se habían visto 11 años atrás, cuando Gavinio había tomado Alejandría para acabar con el golpe de estado de Berenice y colocar nuevamente a Auletes en el trono. Marco Antonio formaba parte de las tropas. Por entonces tenía 28 años y ella 14. Le había parecido un hombre alto, fuerte, bastante pagado de sí mismo y de su apostura. Luego habían coincidido varias veces durante su estancia en Roma. César le tenía precio, y como además ambos estaban emparentados, Marco Antonio había creído que lo iba a nombrar sucesor. La decepción de la reina
al descubrir el contenido del testamento, había sido casi tan grande como la de él. Pero todo esto, lejos de ser preocupante, era de momento una buena noticia. Mientras durara el desorden en Roma, Egipto no correría peligro. Mucho peores eran los rumores que llegaban desde Éfeso, donde se encontraba exiliada Arsinoe. Al parecer, su hermana estaba reuniendo muchos simpatizantes y persistía en su afán de arrebatar el trono. Incluso se hacía llamar reina, y él mismo, sacerdote del templo de Artemisa, lugar que le brindaba asilo político, le rendía pleitesía como si en verdad ostentara este título. Se estaba convirtiendo en una verdadera amenaza, y Cleopatra sabía por experiencia que un Ptolomeo no podía confiar en los de su propia sangre. Y si Arsinoe suponía un peligro, ¿qué decir de su hermano Ptolomeo XIV? El joven había cumplido ya los 15 años. Con 2 años más, Berenice había conseguido derrocar a Auletes. Por otro lado, Ptolomeo se había vuelto un incordio desde el punto de vista político. Si resultaba ser un intrigante como Ptolomeo III, quizá en el futuro se las apañaría para dejar a Cesarión al margen, tal vez incluso para deshacerse de él y obligar a Cleopatra a aceptar como legítimos herederos a los hijos que pudiera tener con ella. Por todo esto, resulta sospechosa la muerte de Ptolomeo XIV en julio del 44 a.C. Lo mandó a asesinar Cleopatra, teniendo en cuenta los antecedentes y el momento en el que se produjo el suceso. Es plausible pensar que sí. De ser cierto, cabría ver esta muerte como un paso más en el plan de Cleopatra de legar Egipto a su hijo, un paso cuestionable desde nuestra óptica contemporánea, sin duda, pero no desde la de una reina de la dinastía tolemaica. Muerto Ptolomeo XIV, Cesarión fue nombrado rey junto con su madre. Cleopatra preparó la investidura de su hijo con mucho celo. El niño, que tenía apenas 3 años, iba a ser coronado primero en Alejandría y luego, cuando fuera un poco mayor, se lo llevaría a Memphis, a Tebas, a Hermontis, Hermans y a todos los centros de poder del antiguo Egipto faraónico. Lo presentaría ante el pueblo como el faraón que guiaría sus destinos en un futuro. Toda la maquinaria propagandística era poca. Así, envió escultores a Dendera, en el Alto Egipto, donde sus antepasados habían erigido un bellísimo templo en honor a la diosa Hathor. En el momento de esculpir sobre piedra y para la posteridad el porvenir de su hijo, Cleopatra no escatimó en símbolos. En uno de los muros ordenó que tallaran un enorme relieve. Cesarión debió aparecer en un primer plano, ataviado como faraón con la corona del Alto y del Bajo Egipto, realizando ofrendas a las divinidades. Cleopatra iría un poco detrás.
El significado de aquella imagen no dejaba lugar a dudas. La reina le pasaba el testigo a su vástago. Era un hermoso regalo de madre, además, y la promesa a sus súbditos de que los Ptolomeos seguirían reinando y asegurando la paz y el bienestar de Egipto. Pero la entronización del pequeño tuvo un sabor amargo para Cleopatra. El día que la frente del niño fue ceñida con el ureo y sus pequeñas manos asieron el cayado y el flagelo, no pudo evitar contemplarlo con los ojos empañados por las lágrimas. Ahí estaba ella, junto a su hijo, vestida a la manera de Isis. Esa escenificación mitológica era tan parecida a la realidad que se estremecía de solo pensarlo. Cesarión era Horus, César asesinado por hombres malvados era Osiris, y ella, al igual que Isis, debía vengar su muerte. Su historia personal era trágicamente idéntica a la de la diosa, aunque también, como ésta, sabía que la victoria estaba de su parte. Un año después, a principios de verano del año 43 a.C., Cleopatra se encontró en una situación verdaderamente desesperada. El Nilo había sido benigno el año de su regreso a Alejandría, pero esta primavera apenas había crecido, lo cual había llevado a un nuevo estado de emergencia. Cleopatra ya había pasado antes por esta situación y mantuvo las riendas de su reino sin que le temblara el pulso. Sabía muy bien lo que tenía que hacer: abrir los graneros del Estado y distribuir alimento de manera gratuita. Esto no solventaba al 100% la situación, ni mucho menos, pero la paliaba. Mucho más preocupantes le resultaban las noticias de una extraña enfermedad que llegaban desde distintos puntos del país: hinchazones, pústulas y vómitos que llevaban a las víctimas a la muerte. Los dioses parecían lanzar rayos contra su reinado, como si pretendieran derribarlo. Cleopatra luchaba con todas sus fuerzas, pero la combinación de la carestía y la peste estaba dejando su reino al borde de la ruina. La entristecían la situación de sus súbditos y los horribles informes que leía cada mañana. Los cadáveres se acumulaban en las calles y, como la gente tenía miedo de tocarlos, ni siquiera se podían embalsamar, así que los quemaban como si fueran desperdicios. Mientras Cleopatra estaba enfrascada con sus médicos y sabios de la corte, tratando de hallar una solución al problema, llegaron a palacio 2 despachos desde Siria, pero firmados por 2 manos distintas, uno de Casio y el otro de Publio Cornelio Dolabella. Cleopatra conocía bien lo que estaba ocurriendo en Siria. ¿Cómo iba a ignorarlo? Todo lo que sucedía en Oriente era un espejo
de lo que algún día podía ocurrir en Egipto. Así, sabía que Casio, líder de los asesinos de César, que había huido de Roma tras el magnicidio, se había hecho con el título de gobernador de Siria, que en realidad pertenecía a Dolabela, por orden de Marco Antonio. Era una batalla que hasta ese momento le había importado poco, pues tenía otras cuestiones más urgentes por solventar, pero ahora ambos rivales reclamaban a Egipto apoyo bélico. Jamás se había hallado ante una disyuntiva parecida. Como reina vasalla de Roma, no podía ignorar las peticiones, pero solo a uno de los dos podía responder y ninguno le gustaba. Casio, por razones obvias, era uno de los asesinos de César. En cuanto a Dolabella, no era de fiar. Había demostrado ser un hombre voluble, sin convicciones, que tan pronto se declaraba republicano como amigo de César. La opción más sensata y racional, aquella que sin duda prevalecía en su mente de estadista, era apostar por el caballo ganador. Sin embargo, no resultaba fácil de entender cuál era dicho caballo en aquella guerra sin cuartel. Finalmente decidió seguir su instinto y enviarle a Dolabella las 4 legiones que César había dejado en la ciudad, más una flota, pero a cambio de que reconociera a Cesarión como legítimo rey. Esta condición no era un asunto menor. De hecho, constituía una pieza fundamental del intercambio. Dolabella, como exteniente de César, si conseguía el puesto de gobernador, tendría un peso importante en el Senado. Ayudándolo, pues, se granjeaba un futuro aliado. Sin embargo, antes de que llegaran a su destino, Casio se apoderó de los refuerzos y se los llevó a su bando. Cleopatra se enfureció. Sus legiones en manos del enemigo. No sabía qué le dolía más, si haber perdido tantos recursos o que Casio los tuviera ahora a su disposición. Sin desearlo, se había visto envuelta en una guerra romana que podía tener consecuencias desastrosas para su reino. Los acontecimientos se precipitaban. El horizonte se ensombrecía. En julio del 43 a.C., Casio, con los soldados de Cleopatra, acorraló a Dolabella en la ciudad de Laodicea, y éste, al saberse derrotado, se suicidó. La reina recibió la noticia con estupor. Casio se estaba haciendo fuerte en Asia. Es probable que Siria fuera simplemente una escala para lanzarse a por otros territorios, incluido Egipto. Pero Cleopatra no era la única que temía a Casio. También en Roma, Marco Antonio y Octavio habían dejado al margen sus presuntas diferencias para coalijarse contra los magnicidas, los cuales por su parte se hacían llamar los libertadores, aquellos que liberarían a Roma de la sombra de César y de todos sus allegados contrarios a la República. Ahora, por lo menos, el tablero estaba mucho más despejado y claramente dividido en 2 bandos.
De un lado Casio y Bruto, los llamados libertadores, del otro Marco Antonio y Octavio. El juego de lealdades se había vuelto para Cleopatra mucho más simple, aunque le costaba entender el sentido de aquellas endebles alianzas entre romanos. ¿Qué cabía esperar de una unión entre Octavio y Marco Antonio? El primero era un muchacho que acababa de cumplir los 20 años, poco agraciado, pálido y delgado, aparentemente frágil, pero altivo e insolente. Marco Antonio, por su lado, le doblaba la edad y lo avalaba una dilatada experiencia en el campo de batalla. Sin duda se consideraba el más apto para ocupar el lugar de César. No en vano era un héroe de la guerra de las Galias, pero aquel joven imberbe que había llegado a Roma desde la provinciana Apolonia y sin haber terminado siquiera su instrucción militar, había conseguido colocarse en una situación muy ventajosa. Incluso sin tener conocimiento exhaustivo de los hechos, Cleopatra era capaz de comprender que Octavio compensaba en astucia lo que le faltaba en músculo y coraje, y que Marco Antonio, pese a su brillante prontuario como general, pecaba de ingenuo. Pero esto no era asunto suyo. Por el momento, la guerra proseguía y con ella las presiones de Casio, que ahora se hallaba atacando Rodas para recabar barcos y enfrentarse a Marco Antonio y Octavio. Poco después del suicidio de Dolabella, a principios del otoño del 43 a.C., llegó un emisario del magnicida a palacio. Cleopatra escuchó sus peticiones con frialdad y luego jugó hábilmente a distraerlo y ganar tiempo, pues había aprendido que las evasivas son un arma tan poderosa como el desafío directo. Casio solicitaba el resto de su flota. Bueno, tendría que esperar. Como podía comprobar con sus propios ojos, Egipto atravesaba un momento crítico. Había hambre y una peste asolaba el país, una peste peligrosa que se cebaba especialmente con los extranjeros. Así que tendría que andarse con mucho cuidado. En cuanto a la flota, se hallaban construyendo nuevos barcos, pero había que esperar a que llegaran las maderas y a que los trabajadores y la tripulación se restablecieran. Muchos habían muerto por aquella horrible enfermedad. El mensajero no acogió bien las palabras de la reina. Sin duda había sido prevenido de antemano y partió de Alejandría haciéndole saber que Casio no aceptaría una negativa. O mandaba la flota o se exponía a que las tropas de su amo marcharan sobre Egipto. Cleopatra supo en ese momento que ya no había marcha atrás. Había tomado partido. Así, cuando a finales del año 43 a.C. le llegó la solicitud de ayuda de Marco Antonio y Octavio, no lo dudó ni un segundo y se dispuso a aparejar todo tipo de material bélico. También tomó una decisión inaudita para asegurarse de que esta vez los barcos llegaran a su destino. Ella misma capitanearía la flota. ¿Cuánto había cambiado en aquellos pocos años?
En nada recordaba la reina exiliada que había llegado a Alejandría de incógnito para pedirle apoyo a César. Ahora era ella la que arbitraba el conflicto, decidía lealdades, daba órdenes a sus soldados y como un general ante la inminente batalla mostraba un coraje inquebrantable, incluso ante Casio, un personaje siniestro, con fama de sanguinario, el principal instigador de la muerte de César, quien más cuchilladas había hundido en el cuerpo indefenso del imperator. Cleopatra debió de tener esa imagen en su mente cuando salió de Alejandría rumbo a Grecia, donde estaba Marco Antonio y Octavio. Pero era una mala época para navegar. Los tumultuosos mares de invierno se cernían sobre los buques de guerra y a los pocos días de haber zarpado, una tormenta despedazó gran parte de la flota. Tras caer enferma, regresó a Alejandría con los restos maltrechos de unos pocos barcos. Había estado a punto de perecer y de poco le había valido su valentía. En Grecia, Marco Antonio interpretó la falta de respuesta de la reina como una traición y Casio, que si había sabido de los planes de Cleopatra, reanudó sus amenazas. Tenía bajo sus órdenes 12 legiones del primer orden. Iba a aplastar Egipto. Esta vez, Cleopatra se salvó gracias a Roma, o mejor dicho, gracias al choque de intereses romanos y a la consolidación de ciertas alianzas. En noviembre, cuando Casio se disponía a invadir Egipto, recibió noticias de Bruto, quien lo advertía de que Marco Antonio y Octavio avanzaban contra él. Debían reunirse de inmediato en el Egeo y planear una estrategia. Más importante que su gloria personal, le recordó Bruto a Casio, era liberar a la patria de los enemigos de la República. Paralelamente, y como los magnicidas se hacían fuertes, Marco Antonio y Octavio decidieron darle un marco formal a su alianza, que hasta entonces había sido meramente de circunstancias. Se reunieron cerca de la actual Bolonia y, tragándose su mutuo odio y desprecio, acordaron una nueva magistratura con otro patricio, Emilio Lépido, capitán de un gran ejército. La reunión dio a luz al segundo triunvirato, que pasaría a ser efectivo en enero del año 42 a.C. Su entrada en vigor se selló con un baño de sangre. Habida cuenta de la disparidad de intereses entre los tres integrantes, había que buscar un modo de asegurar las lealtades, pues los amigos de uno eran los enemigos del otro. Decidieron entonces deshacerse de todo aquel que fuera una molestia o un potencial peligro para alguno de los implicados. Lépido renunció a un hermano, Marco Antonio a un tío al que le tenía mucha estima, y a cambio Octavio tuvo que perder a su amigo Cicerón.
La negociación duró varios días y al término de ella los tres partieron hacia Roma con sus hombres para llevar a cabo la carnicería. Ninguno de los nombres apuntados en la lista se salvó. A Cicerón le cortaron la cabeza y las manos, y se dice que Fulvia, la esposa de Marco Antonio, que llevaba años acumulando resentimiento contra el orador por todas las calumnias que éste había vertido sobre ella y su marido, le atravesó la lengua con una horquilla para el pelo. Unos meses más tarde, en octubre del año 42 a.C., Marco Antonio y Octavio, que ahora se hacía llamar Octaviano y luego sería conocido como Augusto, derrotaron a Casio y Bruto en la batalla de Filipos y se repartieron entre los tres miembros del triunvirato los territorios romanos. Octavio se quedó con Italia y las islas de Sicilia, Cerdeña y Córcega, Lépido con África y Marco Antonio con la mejor parte, las ricas y espléndidas provincias de Oriente. Aquello supuso el fin de una guerra y el comienzo de un presunto tiempo de paz. Para Cleopatra eran buenas y malas noticias. Por un lado, se había desembarazado de Casio, pero ahora que las aguas habían vuelto a su cauce, sabía que sería llamada para rendir cuentas sobre sus verdaderas intenciones durante la contienda. Marco Antonio se había instalado en Tarso, la capital de Cilicia, en el sur de la actual Turquía, y desde ahí administraba Acaya, Macedonia, Epiro, Bitinia, Ponto, Asia, Chipre, Siria y Cirenaica. Egipto no era una provincia, pero por hallarse en Oriente y ser un reino vasallo de Roma, pertenecía a su jurisdicción. Cleopatra era perfectamente capaz de anticiparse a los hechos. Marco Antonio querría saber, sin duda, por qué sus refuerzos habían caído en manos enemigas, a quién había servido en verdad. Cleopatra casi podía oír sus preguntas dentro de su cabeza. Por fortuna, ella tenía todas las respuestas y éstas eran certeras y honestas. A finales del año 42 antes de Cristo, comenzaron a llegarle los primeros despachos desde Tarso. Marco Antonio solicitaba su presencia. Cleopatra los ignoró. No deseaba viajar por el momento, exponerse a una entrevista que podría salirle mal. Pese a tener la conciencia tranquila, sabía que su actuación durante el asunto Dolabella podía ser tergiversado en su contra, y un viaje de esas características a través del Mediterráneo hasta Cilicia implicaba alejarse de Alejandría demasiado tiempo. El país apenas comenzaba a salir de la crisis. La necesitaba. Consternado por su silencio, Marco Antonio envió un mensajero a Alejandría a comienzos del año siguiente. Era un militar llamado Quinto Delio, buen negociador y con bastante encanto, pero Cleopatra lo superaba con creces. Ya en la primera audiencia con la reina, Delio comprendió que la mujer que tenía delante
No era de las que agachaban la cabeza ni se dejaban amedrentar con facilidad. Vio su semblante y en sus palabras descubrió su talento y sagacidad. Escribe Plutarco. Comenzó instándole a acudir a Tarso para responder a unas acusaciones vertidas sobre su persona, a lo que Cleopatra, sin levantar la voz, le sugirió que se fuese por donde había venido, pues ella, la reina de Egipto, no tenía por qué acatar las órdenes de un magistrado romano ni defenderse de nada. Delio se apresuró a rebajar el tono. En realidad, su señor le invitaba a acudir a Tarso solo para discutir algunos asuntos. Cleopatra sonrió divertida. ¿Y qué ganaba ella yendo a Tarso?, preguntó. Delio, dispuesto a lograr su objetivo, apeló entonces al nombre de César. Marco Antonio había sido un compañero de armas de César, su amigo más fiel. Había defendido a César ante el Senado y había estado a su lado al cruzar el Rubicón, sufriendo peligros incesantes, arriesgándolo todo por él. Cleopatra lo escuchaba hablar con cierto recelo. Intuía que este inflamado discurso parecía un tanto exagerado, pero había un fondo de verdad. Marco Antonio era una figura interesante, un potencial aliado para sus intereses ahora que César ya no estaba en este mundo. Muy bien, iría a verlo, pero lo haría cuando le conviniera y cuando ella quisiese, cuando él probablemente ya no la esperara. Despachó a Delio, que regresó a Tarso, y se dispuso a dejar pasar el tiempo y a que la impaciencia carcomiera a Marco Antonio, mientras se ocupó de varios asuntos que requerían su atención. Había emprendido grandes obras en Alejandría, el Cesario, el templo que sus arquitectos estaban levantando frente al puerto se encontraba en plena construcción y había ordenado la planificación de otro templo, este consagrado a Isis. Además, una vez saneadas las arcas del Estado, podía permitirse patrocinar las empresas intelectuales que se llevaban a cabo en el Museión o ejercer de protectora de ciertos templos, especialmente el de la diosa Hathor en Dendera, por el que sentía una especial predilección, pues era la protectora de las mujeres. Cuando lo hubo considerado prudente, Cleopatra se preparó para partir. Una gobernante Ptolomeo, una reina egipcia, debía viajar por todo lo alto. En ese sentido, las demostraciones de riqueza no eran vana ostentación, sino una muestra de poder. Le esperaba una travesía larga de casi 2000 kilómetros, surcando de sur a norte el Mediterráneo oriental, pero no era la distancia lo que le preocupaba, sino el efecto que quería causar. Para una mujer del orgullo y sentido de la realeza que tenía Cleopatra, pocas cosas había más tentadoras que mostrar toda su majestad ante el cabeza de Roma y asombrarlo con el poderío del país sobre el que ella reinaba como diosa. Si en Roma había convulsionado los cimientos de la política y la sociedad, en Tarso estaba decidida a hacer historia.
El antiguo río Cino era bastante grande, lo que lo hacía perfectamente navegable para embarcaciones de gran tamaño. Nacía en la cordillera del Tauro, en la actual Turquía, y llegaba al mar Mediterráneo discurriendo por la ciudad de Tarso. En su desembocadura formaba una laguna que hacía las funciones de puerto. Se decía que Alejandro Magno había estado a punto de morir tras darse un baño en sus frías aguas. Era, por lo tanto, un lugar con historia, que había sido testigo de importantes acontecimientos y que ahora presenciaría un nuevo hito con la llegada de Cleopatra en su espléndida nave de remos plateados, moviéndose al compás de la música de flautas y cítaras. La dinastía tolemaica había poseído suntuosos navíos. El más famoso era la fabulosa Tesaracóntera, nave de 40 remeros en cada columna de remo, que había hecho construir Ptolomeo IV, un coloso del que se decía que alcanzaba 120 metros de oslera y 20 de altura, pero que, según Plutarco, no sirvió más que de espectáculo, pudiendo ser mirada como un edificio fijo destinado a la vista y no al uso, por ser muy difícil de mover y aún no sin peligro. Cleopatra llegó a Cilicia en un barco bastante más pequeño y manejable, pero igualmente lujoso, la Talamegus. La popa era de oro, los remos de plata y las velas de color púrpura, distintivo de los navíos reales. Su entrada en tierras cilicias debió de causar un enorme impacto. Hoy nos resulta imposible calibrar el efecto que en el año 41 a.C. producían en los espectadores aquellos cortejos reales. Cabe imaginar a los campesinos analfabetos de las riberas del Cino, que jamás habían salido de las lindes de sus pueblos, abriendo los ojos de puro asombro ante aquel desfile lleno de maravillas nunca vistas. La refinada orquesta, los materiales preciosos, las bellas sirvientas engalanadas como si fuesen ninfas nereídas y los muchachitos encargados de abanicar a la reina vestidos de Cupido. Y en el medio de aquella escena opulenta y embriagadora, la faraona de Egipto, tendida bajo un baldaquino bordado en oro y envuelta en una delicada túnica, era una verdadera pintura viviente que surcaba las aguas del río, un cuadro casi mitológico que ni en sus sueños más delirantes aquellas pobres gentes habrían podido concebir. Tarso no era una ciudad insignificante, sino una metrópoli que mezclaba muchas culturas, parecida en este sentido a Alejandría y de gran importancia en las rutas del comercio internacional. El día de la llegada de la faraón, Marco Antonio se hallaba en el foro atendiendo los asuntos públicos bajo un sol de justicia, cuando corrió el rumor entre la gente de que la reina de Egipto estaba arribando a la ciudad. Todos los presentes corrieron hasta el río,
El triunviro, una de las tres figuras más poderosas de Roma, junto con Octaviano y, Lépido, se quedó prácticamente solo. Desde su barco, sin dignarse aún a ponerse un pie en tierra firme, Cleopatra le hizo llegar un mensaje. Afrodita acude a Dionisio por el bien de Asia. El recado no inocente, sino una estocada sumamente hábil al ego del mandatario. Marco Antonio se había hecho llamar en Grecia el nuevo Dionisio, lo que revelaba un espíritu bastante megalómano, por cierto. Pero si él era Dionisio, ella, inspirada por un fino sentido de la estrategia, era Afrodita, la diosa griega del amor. ¿Podía haber encuentro más tentador? Marco Antonio debió de quedarse atónito. ¿No era acaso él quien la había hecho venir? ¿En qué momento se habían cambiado las tornas? Así que la reina acudía por el bien de Asia y no porque él hubiera exigido reiteradas veces su presencia. Pero la cosa no acabó aquí. Esa misma tarde, el triunviro recibió una invitación formal de Cleopatra para acudir a una recepción en su barcaza real. Él poseía un notable sentido del humor, quizá un hombre más adusto, alguien frío y altanero como Octavio, se hubiera sentido ofendido, pues aquella invitación entrañaba una hábil maniobra política. Cleopatra había logrado convertirlo en un invitado en su propia tierra, en un huésped en su ciudad. Sonrió al reconocer el talento diplomático de la soberana egipcia del que tanto le habían hablado César, y aceptó la invitación. Iría aquella noche a cenar. Cleopatra había estudiado de antemano los gustos de Marco Antonio. Sabía que amaba los buenos vinos, los banquetes y las fiestas, y se esforzó por complacerlo. Para ello se preparó lo mejor que pudo, lo cual, en el caso de Cleopatra, equivalía a decir sin reparar en gastos. La noche del histórico encuentro, la nave refulgía envuelta en tantas luces que de entre todos los espectáculos magníficos y dignos de ser contemplados, se conocen pocos comparables al de esta iluminación, afirma Plutarco. En el interior, Cleopatra hizo colgar de las paredes sus mejores tapices bordados en oro y plata, traídos desde el palacio de Alejandría para la ocasión. Dispersos por la sala del banquete, había dispuesto varios triclinios forrados en seda y mesitas de marquetería donde reposaban las copas y los platos de oro con incrustaciones de piedras preciosas. Cleopatra aguardaba en el medio de la estancia, ataviada a la manera griega y con un suntuoso collar de perlas alrededor del cuello. Cuando Marco Antonio entró, envuelto en su toga purpúrea y acompañado de su séquito, en efecto, era un hombre imponente. Cleopatra le sonrió con dulzura, según escribió el historiador Sócrates de Rodas, y le aseguró que todo lo que veía podía llevárselo como regalo
al final de la velada. Era una de aquellas costumbres orientales que tanto asombraban a los romanos. Debió añadir el historiador, con ironía, obsequiar a los invitados como si fueran reyes. Marco Antonio trató de no dejarse impresionar, aunque no era fácil. Un perfume intenso flotaba en el aire, el mismo que embriagaba también la ciudad. Cleopatra había hecho rociar las velas de todas las embarcaciones con una mezcla de mirra, canela y cardamomo, un aroma picante y ligeramente almizclado que se había dejado sentir por todo Tarso, antes incluso de su llegada. Los cronistas posteriores, partícipes de aquella idea según la cual ciertas cosas son fruto de la malicia o de la inteligencia, según las haga una mujer o un hombre, interpretarían todo este despliegue como la prueba irrefutable de la voracidad de la reina, de su anhelo desesperado por seducir a Marco Antonio y convertirlo en un esclavo de sus deseos, en vez de reconocer la habilidad de Cleopatra para reconducir una situación no del todo propicia a su favor. Es cierto que había acudido a Tarso cuando a ella le había parecido, pero no olvidemos que lo hacía movida por la obligación y los intereses políticos. Esa noche, Cleopatra se comportó como una auténtica diplomática. Invitó a Marco Antonio a sentarse y se preparó para exponer claramente la información que el triunviro había ido a buscar. Quería saber cuál había sido su participación durante la guerra entre Dolabella y Casio. Bien, se lo iba a explicar. Nada tenía que esconder. Ella, en lugar de defenderse, pasó a enumerar lo que había hecho, sostiene el historiador romano Apiano. En efecto, Cleopatra relató las numerosas veces que había tratado de ayudar al bando de Dolabella y cómo desafortunadamente Casio había conspirado contra ella. Tenía culpa la reina de que sus enemigos hubieran interceptado su flota. Era culpable de que el viento hubiese estropeado sus navíos. Por supuesto que no. Ella misma podía dictar el veredicto. Era inocente. Cleopatra se daba cuenta de que Marco Antonio le escuchaba cada vez más perplejo. El cuerpo del triunviro, antes en tensión, se había ido relajando, así como su semblante. Puede que fuera obra del vino, que los sirvientes no dejaban de escanciar en su copa, aunque lo más probable es que se debiera al influjo de la propia reina. Por aquel entonces, Cleopatra era una mujer de 28 años, de presencia deslumbrante, formada como gobernante, segura de sí misma, que ya había atravesado con éxito grandes pruebas. No era raro que Marco Antonio se sintiera fascinado por ella y quedara prendado, como sostiene Apiano. Quizá incluso albergase esperanzas de que la velada tomara una deriva aún más excitante. Ella, en cambio, se levantó para despedirlo. Podía regresar la noche siguiente, añadió. Estaría encantada de recibirlo de nuevo. El encuentro había sido un éxito y, por lo menos para Cleopatra, había conseguido demostrar su lealtad y despejar cualquier sospecha
que pudiera recaer sobre su persona. A partir de ese momento y durante los sucesivos encuentros, la reina se encargaría de hacer saber a Marco Antonio que de entre todos los amigos y aliados posibles, lo mejor para sus intereses era ella. Tras aquel primer banquete, siguieron otros, a cual más espléndido. Cleopatra se superaba a sí misma cada vez. Los platos y vasos usados en una reunión, así como la decoración, hacían parecer tristes y vulgares a los usados de la noche anterior. En una ocasión, ordenó alfombrar el suelo de toda la embarcación con un lecho de rosas frescas que llegaban hasta media pierna. Marco Antonio estaba encantado. Su carácter caprichoso disfrutaba intensamente del lujo y no le importaba demostrarlo. Sin el menor recato, paseaba sus ojos por la estancia, calibrando el valor de los tapices, las alfombras, las copas de obsidiana con incrustaciones de esmeralda. Cleopatra dejaba que se maravillara. No eran aquella pompa y refinamiento aplastante la prueba de su indiscutible conveniencia como socia política, el aval de hasta dónde podía impulsarlo en sus ambiciones militares. Cleopatra sabía que el general acariciaba desde hacía tiempo la idea de reanudar la campaña contra Partia que César había dejado inconclusa. Una victoria de este calibre aseguraría su hegemonía en Roma, pero las campañas militares requieren dinero, recursos, material bélico, y la reina podía ofrecérselo con creces en calidad de aliada, de amiga, incluso. A cambio, pedía el mismo grado de compromiso. Egipto era un reino antiguo, un país rico, bendecido por los dioses, pero cuya libertad Roma había amenazado en repetidas ocasiones. Él debía ahora asegurarle, como triunviro a cargo de las provincias de Oriente, como el romano más prominente de la región, no solo que respetaría su reinado, sino también el de su hijo Cesarión. Durante una de las reuniones que mantuvieron a bordo de la embarcación real, o tal vez en la residencia de Marco Antonio, puso sobre la mesa una de sus reivindicaciones más urgentes. Necesitaba ayuda para neutralizar a Arsinoe. Los afanes de su hermana no habían mermado, más bien al contrario. Al parecer, había viajado desde Éfeso hasta Chipre para sobornar a uno de los comandantes que la reina había puesto en la isla y pedirle que uniera sus fuerzas. La amenaza era cada vez más palpable. Había que actuar rápido, antes de que se desatara una guerra. Marco Antonio no se hizo de rogar. Ordenó de inmediato la ejecución de Arsinoe, suceso que las fuentes clásicas usarían para argumentar el carácter despiadado de Cleopatra, sin tener en cuenta que se trató de una decisión de Estado.
La verdad es que Arsinoe no le había dejado muchas más opciones a su hermana. Por otro lado, y al margen del trabajo y la política, Cleopatra pronto empezó a caer en la cuenta de que realmente se divertía con Marco Antonio. El triunviro era un buen orador, pues se había educado en Grecia. Era también muy culto, como ella misma, aunque con cierta tendencia al exceso, a la búsqueda desenfrenada del placer. En cierto punto era la materialización misma de la virilidad dionisiaca, un animal, un guerrero incapaz de controlar sus pasiones, un presuntuoso que alardeaba de músculos al tiempo que ingería banquetes pantagruélicos. A una mujer como Cleopatra, tan consciente de su atractivo, debía de resultarle gracioso ver a semejante hombre arrastrarse noche tras noche hasta su barco. Gracioso y también grato, que duda cabe, porque Marco Antonio no era ningún estúpido. Cleopatra intuía que poseía su misma astucia de chacal, una inteligencia instintiva diferente a la de César, que había sido mucho más cerebral y mesurado a la hora de demostrar sus emociones. Así, en pocos días se halló en una situación inesperada. Es posible que hubiera planeado previamente la opción de echar mano de sus encantos personales para convencer al triunviro, pero sin tener en demasiada consideración el influjo que su interlocutor podría ejercer sobre ella. Sin duda, Cleopatra se vio asaltada por el deseo, en la misma medida que Marco Antonio. Poco se explica, sino lo que ocurrió después. A finales de verano, mandó levar anclas y se dispuso a partir, pero invitando antes a Marco Antonio a reunirse con ella en Alejandría. No se trataba de una visita oficial. Nada tenía que hacer el triunviro en Egipto, y muchos eran los asuntos que requerían su atención lejos de la reina. Su campaña contra los partos, algunos sonados disturbios en las provincias de Asia que convenía sofocar cuanto antes. Todo esto quedaría suspendido en un compás de espera durante unos largos meses. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy, que es el capítulo 4. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.